Pero digamos que estudié la tecnología en concreto, aplicaciones, ¿qué era? Y aditivos, si no me recuerdo. Y aditivos. Solo que oculté las que no son de ahorita. Sí, eso estaba pensando yo. Allá. Muy buenas tardes, les habla el ingeniero Gerardo Noches. En esta tarde vamos a hablar sobre tecnología del concreto, ya vista en diseños de mezclas de concreto y los diferentes concretos que existen. Cualquier duda o pregunta la pueden estar haciendo en el momento que surja. Vamos a empezar con las generalidades del concreto. Primero vamos a empezar con algo bastante básico, que es que entre más agua tenga el concreto, menos resistencia va a tener. Esa es la famosa relación agua-cemento. Entre mayor agua, mayor trabajabilidad, pero así también se le baja la resistencia. Acá vamos a empezar hablando con la importancia del curado. Entre más tiempo tenga nuestro concreto, lo tengamos curando, más resistencia va a tener. De ahí la importancia que dicen de que por lo menos 7 días se tiene que curar el concreto, porque cuando se cura por 7 días, aunque a los 28 días no tenga su 100% de resistencia, la va a alcanzar con el tiempo. Mientras si nunca lo curamos, no va a alcanzar ni un 75%, como lo pueden observar en la gráfica. Y si uno lo cura indefinidamente, va a seguir ganando resistencia de igual manera indefinidamente. Si se dan cuenta, por eso es que cuando se ensayan los cilindros, los se curan por 28 días, los tienen en las pilas y hasta esa fecha los van a sacar para ser ensayados. De ahí entonces vamos a ver con la trabajabilidad. Esto lo habíamos hablado en el módulo anterior, que es para ver la consistencia que va a tener, y esto va a depender de qué vayamos a fundir. Entre mayor fluido, entre más fluido esté, va a ser más fácil de consolidar y de colocar. Por eso que pueden ver el concreto autocompactable tiene una consistencia muy fluida. También tiene que tener la consistencia que sea viscoso. Ya no se mide de la misma manera con el cono haciendo la prueba del LOM sin la de flujo, y se coloca él solito. Algo muy importante, hay que recordar que a la hora que se funde, tenemos que asegurar que sea todo uniforme y sea una fundición monolítica, que sea todo igual. De ahí la importancia de la uniformidad. Por eso es que, como pueden observar en la foto, que es algo muy común, que se hace la torta y se empieza a mezclar y se va llenando los botes,
no podemos asegurarle a nadie que las mismas proporciones con las que se empezó a fundir son las con las que se termina de fundir. Por eso la importancia cuando lo hacemos a mano, hacer volúmenes pequeños que nos aseguren poder mezclarlo todo al mismo tiempo. Acabamos la exudación y el sangrado. Por naturaleza, va a estar, por diferencia de densidades, va a subir el agua y va a tener una pérdida de volumen en el concreto. Cuando esta pérdida de volumen es excesiva, es cuando usted mira que se llega a fisurar el concreto, se puede llegar a fisurar el concreto. Recordemos que el agua que usamos para reaccionar el cemento, que solo tiene que ser un 20 a un 25% del agua que usamos de la cantidad de cemento, solo nos sirve el resto del agua solo nos sirve para darle trabajabilidad, pero ocupa un volumen. Y ese volumen va a generar ciertos vacíos cuando éste salga. Y como el concreto va a estar amarrado, es cuando se crean esos esfuerzos de tensión. De ahí vamos con este ensayo, que se llama el ensayo de fraguado. Para el concreto, ¿para qué nos sirve este ensayo? El concreto tiene la característica que si nos tardamos mucho en el primer camión y entre el segundo camión para fundir, se crean las famosas juntas frías. De acá nos sirve, hay uno que se llama fraguado inicial. El fraguado inicial nos sirve para saber cuánto tiempo tenemos nosotros desde que hacemos el concreto hasta el momento que lo colocamos. Y de ahí también está el fraguado final. Este nos sirve para saber cuándo tenemos que cortar las losas carreteras, cuánto después tenemos que desencofrar o movilizar los cilindros. Y de ahí también lo más común y muy importante es la resistencia del concreto. El concreto va a tener diferentes resistencias dependiendo de qué función lo vayamos a tener. Y la resistencia del concreto, si nosotros queremos un concreto 3000 o 4000, no diseñamos para esa resistencia. Tenemos que agregarle un factor de seguridad, ya que tenemos que sabemos que el concreto se tiene una distribución normal. Entonces tenemos que hacer que caiga nuestra posible más baja resistencia, tiene que estar arriba de nuestra resistencia deseada. Y la estabilidad volumétrica. La estabilidad volumétrica lo miramos muy amarrado a lo que teníamos antes de que hablábamos de la exudación o sangrado. Por el cambio porque como el agua ocupa un volumen, también se generan por los cambios de temperatura, por las contracciones que se van a generar, por el secado y el tamaño de agregado, entre otros. Entre el agregado sea de mayor tamaño, este va a sufrir menos, va a necesitar menos agua para darle trabajabilidad, entonces va a tener una mejor estabilidad también volumétrica y va a tender a menos a fisurarse. Por eso es que en todo momento tenemos que usar el tamaño máximo nominal. Y acá vamos a hablar de la economía del mismo. Si se dan cuenta, el cemento es en porcentaje lo que menos se usa, pero es el que económicamente mayor impacto tiene. De ahí la importancia de optimizar de mayor manera el cemento en nuestra mezcla de concreto. ¿Cómo podemos asegurar la calidad? La calidad la aseguramos teniendo buenos agregados. Como se dieron cuenta en la gráfica anterior, que los agregados es lo que más ocupa el concreto. También de ahí el cemento, la calidad del agua. Si el agua la podemos tomar, la podemos usar para concreto. De ahí los aditivos. Los aditivos juegan un papel muy importante porque los aditivos nos van a dar las características que nosotros deseamos.
Por ejemplo, el aditivo entra a jugar cuando necesitamos tener más tiempo abierto para colocar el concreto. Entran a jugar, pero cada aditivo tiene una ficha técnica, la cual hay que leer, preguntarle al proveedor para saber cuál es su uso, porque también hay aditivos para tierra fría y tierra caliente. Los proporcionamientos del concreto puede ser muy bueno, pero si no se tiene una mezcla, un mezclado apropiado y una colocación apropiada, este nos puede hacer que nuestro concreto baje la calidad y la durabilidad. Eso lo mencionamos anteriormente, lo cual vamos a pasar un poquito rápido, que es el muestreo. Como saben, en todos los ensayos empiezan por un buen muestreo. La temperatura, la recomendación que nos da el ACI es no colocarlo mayor a 36 grados centígrados. Esto ya lo hablamos del rendimiento. La masa unitaria nos sirve para saber el rendimiento real y el volumen real que estamos produciendo. El aire nos sirve de determinarlo porque un concreto convencional no tiene que estar arriba del 3%. Si está arriba de ese 3% nos va a lastimar la resistencia, nos va a bajar la resistencia. El ensayo del volumétrico nos sirve para determinar el contenido de aire de cualquier concreto. Acá tenemos cómo están haciendo los cilindros y las vigas, que nos sirven para determinar la resistencia al mismo. Las vigas, un consejo que se da y que las vigas tienen mucha diferencia entre ellas. Entonces, lo aconsejable es hacer una correlación entre la resistencia a compresión con la resistencia a flexión que tiene el concreto, porque así en obra solo haríamos cilindros y teniendo ese estudio podemos saber cuánto es su resistencia a flexión. Es una forma de optimizar tiempo, asegurar el trabajo. Las características de los componentes. Si se dan cuenta, todos los componentes del concreto tienen que estar bien para asegurarnos que el concreto sea un buen concreto. Los cementos. Se dan cuenta ahí las diferentes normativas. Acá en Guatemala es las normativas por desempeño del cemento hidráulico. El cemento hidráulico son los que ya tienen adiciones, no son los cementos Portland, son los cementos los cuales no tienen adiciones. Entonces, dependiendo del lugar y de la exposición, es el tipo de cemento que usaremos. Los agregados. Acá podemos ver en la foto de agregados dos tipos de piedrín, el canto rodado y el de cantera. El de canto rodado le da una mayor trabajabilidad, pero le da una menor adherencia entre el piedrín y el concreto. Y la arena. La arena puede ser de río o puede ser de cantera. Y acá están los ensayos que se le hacen a los agregados para asegurarnos de sus características sean las que nosotros estamos buscando. Con el piedrín, si se dan cuenta, la foto tiene bastantes tamaños irregulares. Cuando hablamos de tamaño máximo nominal es lo más grande, pero también tiene que tener agregados de todos los tamaños de piedrín para hacer bien la curva. Y acá están las cantidades que tiene que tener por cada tamiz. Y los agregados, para poderlos aceptar o rechazar, tienen también sus propias curvas. Tanto para la arena natural es diferente que para la cantera. Y también por su módulo de finura tienen clasificación
los agregados para saber qué utilidad le podemos dar. Estos tres, arcilla, limo y polvo de trituración, son tres elementos que procuramos que nos encuentren a la hora de hacer nuestro concreto, ya que la arcilla y el limo nos afectan negativamente para la resistencia y los efectos de fisuramiento o agrietamiento del concreto. Y el polvo de trituración es un poquito más aceptable, pero por ser excesivamente fino, nos aumenta demasiado el agua. Acá podemos ver los criterios del, de los agregados que van a estar en contacto con la abrasión. Como pueden ver, estos son límites de aceptación dependiendo de qué elemento se va a fundir. Y acá podemos ver, dependiendo de la densidad, es la aplicación del tipo de concreto que podemos usar. Y acá podemos observar cuando uno diseña, dice que va a diseñar con el agregado en triple S. ¿Eso qué significa? Seco saturado superficialmente. Que a la hora de la mezcla el agregado está aportando agua o está absorbiendo agua que nos va a servir para que reaccione con el cemento o de trabajabilidad. De ahí miramos cómo está el agregado para hacer las correcciones por humedad. Acá podemos ver cómo debería de entrar el agregado en curva y las propiedades del mismo. El agua, hay unas características que debe tener. Si es potable, la puedo usar para el concreto, no hay ningún problema. Acá es una tabla que podemos observar ciertos valores que tienen. El BICAT inicial y el BICAT final nos indica, es como el fraguado en concreto, pero solo para el cemento, para saber cuánto tiempo va a tener en sí el cemento sin tener ningún otro factor de tiempo libre para trabajar. Acá vamos a hablar un poquito de los aditivos. Los aditivos, cada aditivo tiene diferente normativa, tanto NTG como ACTM, dependiendo del uso que vaya a tener. Acá están las tres, la ACTM C1017, la ACTM C260 y la ACTM C494. Los tipos de aditivos que hay en el mercado actualmente son incursoros de aire. Esto nos sirve para cuando el concreto va a estar sometido para ciclos de congelamiento y de hielo. Nos sirve para evitar esos fisuramientos que se nos da cuando el concreto tiene los poros, se le llena de agua y cuando se congela el agua, se crea, aumenta el volumen y se crean esas fisuras. Cuando le incorporamos agua, cuando le incorporamos aire, es para que el agua no pueda, cuando crezca volumen, no cause esos fisuramientos. De ahí vamos con los reductores de agua, que es para poder echarle la cantidad de agua mínima y darle una buena trabajabilidad. Esto va a ser dependiendo del tipo de aditivo que tanto le va a agregar. Después están los plastificantes, los acelerantes, como su nombre lo dice, nos sirve para acelerar el fraguado, mas no para acelerar la resistencia. Igual que los retardantes, nos sirven para retardar el fraguado, para que nos dé más tiempo de colocación, mas no nos afecta la resistencia. También hay aditivos para controlar la hidratación.
también para controlar la corrosión y también para reducir las contracciones. Inhibidores de RAS, también hay aditivos estéticos que son colorantes y otros aditivos diversos. ¿Qué información necesitamos para saber, para poder hacer un concreto con las especificaciones que nos dan? Hay diferentes códigos y diferentes normativas para hacer diferentes concretos. Hay normas para hacer concretos semisecos, para hacer concretos convencionales, concretos fluidos, concretos eh, lanzados. Cada uno tiene su normativa y su correlación. Acá miramos lo que les comentaba anteriormente, que la resistencia siempre nos pide un factor de seguridad. Está el famoso F'C y F'Cr. El F'Cr ya es con el factor de seguridad. Cuando uno no tiene datos estadísticos, ya la SI nos da ciertos valores, dependiendo de la resistencia que tenga. Cuando se tienen datos estadísticos, este margen se puede reducir, pero se tienen que tener. De ahí podemos ver tres tipos de concretos. Está el concreto compactado con rodillo y el concreto lanzado. Y también está el permeable. El permeable hay que también usar otro tipo de base, porque el permeable es para no reducir el manto freático que se tiene en la tierra y el agua que detiene. Y acá podemos ver un ejemplo de lo que hace un aditivo reductor de agua plastificante, cómo está antes de y después de colocarlo. El tamaño máximo nominal, si se dan cuenta, cumple tres variables, que sea un tercio de la altura de la losa, un quinto de la menor separación entre los lados de la formaleta y tres cuartos de desplazamiento libre entre las barras o alambres individuales. Siempre hay que usar el más grande de estas tres criterios, nos lo permite. En estos tres ejemplos de pavimento, losa inclinada y columna, hay diferentes características. Si se dan cuenta, en la producción de concreto hay cuatro maneras. Hablamos de la que está hasta abajo, lado izquierdo, lado derecho es una forma no adecuada porque no podemos asegurar que sea homogéneo toda la producción. De ahí existe por concretera, por bachadora, con los autocargables, los mixer, y también como una planta como la de Mixto, que ya tienen camiones más industrializados. Acá miramos las clases de exposición que tiene que tener que puede tener el concreto. Y de ahí también las restricciones que tenga. Una de ellas es el congelamiento de hielo, exposición a sulfatos, y si requiere baja permeabilidad o protección contra la corrosión. Y ahí es también las restricciones que nos tiene de relación agua-cemento, de resistencia mínima y si tiene un requisito especial. Otras especificaciones. La edad de diseño, distancia de la planta. ¿Por qué es importante la edad de diseño? No todos los concretos se diseñan para 28 días. Ahí están como los concretos de alta resistencia que a los 3 días ya quieren estar habilitando el paso del vehicular, por lo cual en los 3 días ya tuvo que haber alcanzado la resistencia de F'C. La distancia para tomar en cuenta las características que tenga el concreto y que le dé tiempo a llegar. El clima. El clima es muy importante porque en climas calurosos tenemos menos tiempo para trabajar el concreto. Y los tipos de aditivos que se van a usar.
Los métodos de diseño. Como les hablaba, hay diversidad. En estos, los más comunes es el ACI y la PCA. De ahí hay diferentes diseños que han ido inventando las universidades y las ramas en la profesión. Esto es lo que nos pide para diseñar según ACI. El ACI nos dice el tamaño máximo, nos habla de una relación agua-cemento recomendada para dependiendo de las resistencias, pero hay que recalcar que estas son tablas estadounidenses, las cuales no usan los mismos cementos que usamos acá en Guatemala, por lo cual puede tener ciertas variaciones con la relación de agua-cemento. Y acá habla sobre la PCA. Como pueden ver, hay cosas que tienen adaptadas del ACI con ciertas correcciones. Metamos el método de Fuller y Thomson. Fuller ya nos usa las curvas de granulometría que tienen los dos agregados en la combinación para tener la mejor compactación entre ambos. Para que se tenga un mejor ahorro y una mejor consistencia en el mismo. Acá lo pueden ver, los límites de Fuller. Si se dan cuenta, acá está un ejemplo de la curva entre los agregados real, que es la punteada roja. Y de ahí, dependiendo del tamaño máximo nominal, es donde se tiene que apegar. Que acá ahí nos dice que es la mejor combinación, donde va a tener la mejor compactación. Y acá está la de Fuller-Coulomb, que tuvo una pequeña modificación, pero básicamente es lo mismo. Lo único que acá ya solo miramos una curva, el tamaño nominal, y tenemos que ir viendo qué cambio le hacemos para que se apegue más a ella. Después de colocar eso, ya tenemos que proceder a las pruebas. Y acá este doctor Viterbo creó otra forma de diseñar concreto, que es el método de O'Reilly. El método de O'Reilly nos contempla que los materiales, a pesar de que entren a la curva, tienen diferentes características, los cuales hay que ir mezclando para determinar cuál es la mejor proporción en base a una olla y la densidad que va teniendo, para una dosificación correcta del concreto. Y se basa en la cantidad de cemento, usa esta siguiente fórmula. Y acá lo que él decía, que dependía mucho de las características de los agregados para saber la compactación. Los pasos de diseño: estimación de la resistencia promedio requerida, elección de revestimiento, elección de tamaño nominal, cálculo del agua, la relación agua-cemento, cálculo del contenido de cemento, estimación del agregado grueso, estimación del concreto, del agregado fino, y estimación de aditivos. Y los ajustes por humedad. Después de tenerlo en teoría, siempre hay que hacer bachadas de práctica y luego, de último, hacer un volumen como el tamaño que se va a fundir ya en obra. Cada elemento que se va a fundir requiere diferente asentamiento, máximo y mínimo. Acá son tablas
que nos indica el ACI de contenido de arena y agregado grueso dependiendo del tamaño máximo nominal y el módulo de finura. Lo ideal es hacer siempre las mediciones por peso, pero acá podemos ver las dos formas de hacerlo, que es por peso y por volumen. Entonces ahí estaríamos por hoy. No sé si alguna duda, pregunta que tenga. Una pregunta es, ¿cómo los testigos para pilotes? Los testigos, para sacar los testigos, lo tienen que hacer en el momento que están haciendo la descarga. La descarga no lo pueden tomar ni del primer 10% ni del último 10% del volumen total que tenga el camión. De ahí tiene que llegar el laboratorista a hacer su muestreo como parecía en la imagen y de ahí hacer los testigos para posteriormente al día siguiente moverlos y llevarlos a las pilas de curado. ¿Algo más o ahí resuelvo tu pregunta o te queda otra cuestión? Pues ahí estamos, muchas gracias por su tiempo. Espero haber servido de algo esta plática con ustedes. Siempre estamos a la orden, cualquier duda o consulta, nos pueden preguntar sin pena, que acá estaremos para resolvérselas. Muchas gracias.